Eso te iba a preguntar. Bueno, aquí precisamente respondiste una pregunta que hizo una de nuestras clientas que está aquí conectada, que dice, a mí me genera duda por qué varía tanto en la edad, porque hay mujeres que se desarrollan muy niñas y otras muy grandes. Entonces tú nos estabas contando que depende del índice de masa corporal, o sea, el peso versus la estatura, el lugar donde fue, donde está, la comida, la parte genética influye, ¿no? O sea, También. si mi Sí, mamá claro, sí. 11 años, entonces es probable que yo también lo viva y lo experimente así, o esto es un mito. Sí, no, es generalmente, puede ser presentado. Si mi mamá tuvo la menstruación a los 12 años, su primera menstruación, probablemente las hijas vayan a tener como ese rango de edad. Pero si bien es cierto, también están los factores externos que te comentaba anteriormente que pueden modificarlo. Adicionalmente a eso, mira que las niñas que tienen desarrollo puberal muy temprano, también se ha encontrado en estudios serios que aumentan la probabilidad de presentar infartos en la adultez, diabetes tipo 2, resistencia a la insulina, obesidad y síndrome metabólico. Entonces, miren qué importante es que nuestras niñas coman verduras, coman frutas, hagan ejercicio, no como una cuestión mediática ni por belleza. Obviamente eso también va a hacer que ellas se empoderen de su cuerpo, pero está su salud a largo plazo. Entonces, y las mujeres que han tenido menarquia temprana tienen más posibilidades de morir más jóvenes. Entonces, necesitamos también curar en salud a las niñas desde chiquitas, ayudándoles a tener unas muy buenas medidas, digamos, generales de salud. Doc, y cuando tienes mayor probabilidad de morir, esta realidad es por a qué se debe o cuáles son los, o sea, para no asustar. Dime, repíteme que no escuché bien. Tú dices que cuando tienen la menarquia más temprana tienen un mayor riesgo de mortalidad más joven. ¿Esto a qué se debe? ¿Por Se qué puede? debe a que cuando las niñas tienen un peso mayor y alcanzan la menarquia, en esas épocas tienen la posibilidad de hacer más alteraciones del colesterol, y esas alteraciones del colesterol se asocian a formación de trombos en las arterias, que se formen depósitos de grasa en la adultez, de grasa y calcio dentro de las arterias, se llama la ateromatosis. La ateromatosis se puede generar en muchos órganos del cuerpo, incluyendo el cerebro, el corazón, y eso hace que se produzcan los infartos. Entonces, en estas niñas que tienen estas alteraciones metabólicas que inducen la menarquia temprana, pueden presentarse estas enfermedades y estos desbalances. Ok, Doc, súper. Aquí también nos preguntan cómo se regula después del primer periodo. No entiendo muy bien la Sí, pregunta. yo creo entender, y es una excelente pregunta porque en consulta las mamás llegan con la niña y están muy preocupadas porque primero tuvieron la menstruación hace 3 meses y no les ha vuelto a llegar. Entonces la niña tiene 12 años y menstruó una vez o 2 mesecitos y no le volvió la menstruación. Esto es ¿Ah? completamente normal. El eje hormonal de desarrollo inicia en el cerebro. En donde está el hipotálamo y la hipófisis. En el hipotálamo se produce una hormona que es la GNRH. La Ujú. GNRH lo que va a hacer es que cuando hay algunas alteraciones o cambios neuroendocrinos en el cuerpo de la niña, van a producir en la hipófisis, que es una glándula muy pequeñita, la formación de otras hormonas que se llaman LH y FSH. Esa LH y FSH, ¿para qué sirven? Llegan a la glándula mamaria y hacen que la niña empiece a tener el crecimiento de la glándula mamaria. Ok. Llegan a los ovarios y empieza a generarse los estrógenos, la progesterona, también producción de andrógenos, y todas estas hormonas van a hacer que ella empiece a tener los cambios sexuales secundarios que hablábamos del vello púbico, el vello axilar, la sudoración, el ensanchamiento de las caderas, el crecimiento mamario. Y por último, el periodo menstrual, o sea, la menarquia. Entonces, cuando este eje está empezando, es inmaduro. Y al estar inmaduro, la GNRH no manda los pulsos adecuados y eso puede hacer que sea errática la producción del HFSH, que es lo que estimula la producción ovárica de estrógenos y progesterona. Por eso el ciclo puede fallar en estas niñas y no es causa de preocupación. Uno puede esperar incluso a que la niña tenga alteraciones en el ciclo hasta los 16 años. Ok. Entonces, podría uno esperar sin ningún problema.
Si ya nosotros tuviéramos, por ejemplo, el caso de una niña que después de los 16 años nunca hubiese presentado su menarquia, así tenga sus caracteres sexuales secundarios, eso sí amerita un estudio para saber si hay alguna alteración genética o alguna alteración en la producción de las hormonas de la niña. Entonces, es muy frecuente que esa alteración en los primeros ciclos ocurra y es solamente fisiológica. Ok, ahí tengo una pregunta. Es decir, que ¿en qué edad yo como mamá me preocupo? O sea, mi hija tiene 15 años, no ha menstruado, o 16, o sea, ¿cuál es? Sí, edades que tenga uno como preocupantes, entonces es la niña que presenta la menstruación antes de los 8 años. Ok, Eso podría ser una menarquia temprana. O la niña que empieza a hacer caracteres sexuales secundarios entre los 6 y 8 años. Adicionalmente, si pensamos en una menarquia tardía, entonces la niña que después de los 16 años no ha presentado su primera menstruación, tenga o no caracteres sexuales secundarios. Entonces, esas son como las edades que nosotros debemos tener mucho en cuenta. ok, doc, súper. ¿Puede ocurrir que la niña tenga su primera menarquia, pero no tenga caracteres sexuales secundarios asociados? O sea, no hay vello púbico, no siento pues el botón mamario y simplemente llega, puede ocurrir. No, no es habitual que ocurra. Generalmente eso puede suceder si hay algunas alteraciones étnicas en donde no hay como, digamos, hay alteraciones en la producción, hay algunas razas que tienen alguna alteración en la producción, por ejemplo, del vello, entonces no son tan bellos, sino lampiñas, entonces puede ocurrir eso. Generalmente los cambios son de esa manera, primero la adrenarquia, que es el sudor, después viene la telarquia, la pubarquia y la menarquia. ¿Listo? Pero generalmente lo que sí puede ver es uno al contrario, que la niña tenga los caracteres sexuales secundarios, pero que no tenga el sangrado menstrual. Entonces, digamos, si tú tienes la menstruación, significa que el eje hormonal está funcionando y entonces han habido un cambio secuencial de hormonas que están estimulando los otros tejidos. Ok, doc, súper. Tú también mencionabas algo que puede pasar que la niña menstrue, no le llega más durante 2 o 3 meses y sin embargo así le haya llegado una única vez puede quedar en embarazo. Es Claro una que pregunta sí. que he Sí. escuchado muchísimo. Sí, es posible que eso suceda. Hay casos incluso hasta tan desafortunados que la niña, por ejemplo, conoció el caso de una niña que había sido abusada sexualmente y la niña tenía un abuso crónico y la niña nunca vio su menarquia porque quedó embarazada. Entonces, digamos, eso puede llegar a suceder. Desde el momento mismo en que la niña tiene su primera menstruación, tiene posibilidades de embarazo, tiene fertilidad y así los ciclos sean irregulares, puede llegar ella a ovular y si no tiene una protección puede quedar embarazada. Otra cosa que es muy importante teniendo en cuenta esto de los ciclos es que las niñas inicialmente sus primeras menstruaciones pueden llegar a ser moderadas. Entonces la mamá se preocupa mucho que la niña está menstruando mucho. Entonces, ojo mamás, eso hay que tenerlo muy en cuenta porque cuando ya la menstruación es muy abundante o la niña tiene alteraciones como anemia, astenia, dinamia, mucho cólico, que se llama dismenorrea, pueden ser también problemas de salud. Entonces, a veces hay niñas que tienen alteraciones en la coagulación que nunca en su vida se le habían encontrado porque es la primera vez que tiene un sangrado de tal magnitud. Entonces la niña puede tener algún síndrome de alteración en las proteínas que generan la coagulación, como la enfermedad de von Willebrand, que es muy frecuente diagnosticarla en niñas que tienen menstruaciones muy abundantes, las niñas que sufren de púrpura, o sea, alteración en el conteo de sus plaquetas, que hayan alteraciones de sangrado o alteraciones hemorragíparas de otra índole. Entonces es muy importante eso. Si la niña tiene alteraciones en la tiroides, también pueden tener menstruaciones abundantes. Si la niña tiene cólicos menstruales muy seguidos, puede tener una enfermedad que se llama la endometriosis. Entonces, todas estas cosas vale la pena tenerlas en cuenta para que podamos hacerle tratamiento adecuado y que no va a tener ella progresión de este tipo de patologías. Claro. ¿Y a qué le llamamos, digamos, o cuándo consideramos nosotros que es un flujo menstrual abundante? Porque uno es mamático, ¿no? Entonces, obviamente, podría decir es abundante, pero más o menos, ¿cómo podríamos?
Sí, generalmente las menstruaciones en promedio de una mujer normal duran, sí, o 5 días es el promedio, y de hecho ese es como un número interesante porque existe el día en el año se celebra el 28 de mayo, el Día Mundial de la Menstruación o de la higiene menstrual. Entonces, generalmente el ciclo dura 28 y dura 5 días. Eso es como lo estándar. Pero si el ciclo menstrual dura más de 8 días, la niña está teniendo pérdidas de más de 80 mililitros, es decir, que esté gastando ella 3, 4, 5 toallas al día, que genere anemia, astenia, dinamia, que veamos una pérdida importante, coágulos, etcétera. Ya eso nos tiene que preocupar. Con respecto a esto del día de la menstruación, me parece muy interesante y muy bonito que, bueno, esto empezó desde el 2021, ¿no? El día de la higiene menstrual. Algo Eh, nuevo. porque, o sea, nosotros tenemos la posibilidad de, bueno, si nuestras hijas tienen la menstruación, entonces tener la posibilidad de el agua potable para su higiene, tener la posibilidad de utilizar las medidas sanitarias, los pañitos, bueno, etcétera. Pero hay muchísimas niñas en el mundo que no tienen la posibilidad de tener ni siquiera unos paños o algo, ni siquiera agua potable para poderse higienizar en el momento de la menstruación. Entonces esas niñas son las niñas que les toca quedarse en la casa, son las niñas que no pueden ir al colegio, son las niñas que dejan en casa porque son impuras. Bueno, en algunos ámbitos étnicos eso es sucio. Entonces las niñas se sienten cohibidas, tristes, aisladas. Entonces es muy interesante eso y lo de Aquabody, digamos, la misión que ustedes también tienen es que utilizando este tipo de materiales nosotros no contaminemos el medio ambiente. Entonces, por ejemplo, tú tienes tus panties y los lavas y los utilizas nuevamente, pero con las toallas higiénicas tú utilizaste la toalla y se acabó la toalla a contaminar. Entonces, pues es una idea muy interesante y, por ejemplo, para estas niñas que no tienen la posibilidad de acceder a este tipo de cosas, pues qué bien es para ellas, ¿no? Claro, muchas gracias. No, incluso el recurso de la toalla higiénica sabemos que es un recurso costoso, no es algo a lo que podamos acceder con facilidad. De pronto, como tú dices, hay muchas personas que definitivamente no tienen los recursos para acceder y no es solamente un paquete, es más. Exacto. Entonces, sí, muy interesante el tema, Doc. Yo quería hacerte una pregunta como para asesorar a las mamitas, a las abuelitas o a los papás, porque tengo padres de familia que están solos con sus hijas y no saben cómo abordar este tema, o sea, cómo lo podemos abordar de una manera sencilla, porque tal vez decirle a una niña, mira las hormonas y quedará como, o sea, a veces nosotros ni como padres entendemos que son nuestras hormonas, ¿no? Todo el mundo Exacto. es hormonal, Sí. pero realmente tenemos información, ¿cómo lo podemos abordar? ¿Cómo nos recomiendas tú abordarlo? Listo, es muy importante tener una excelente relación, por ejemplo, si es con la abuelita o con la mamá, tener la posibilidad como de abrir el corazón y decirle, mira, incluso no esperar a que sea el momento del periodo para poderle hablar a la niña, sino por ahí entre los 7 u 8 años, empezar a decirle a las niñas, mira, tu cuerpo va a tener estos cambios. Adicionalmente a eso, esos cambios físicos se llaman pubertad. La pubertad la puedes tener como desde los 10 añitos en adelante. Vas a tener algunos cambios y esto es un desafío para ti, para mí, porque quiero que estés contenta, porque es el paso para ser una niña grande que no va a dejar sus cosas de niña, pero que sí va a tener algunos cuidados adicionales y que para eso está mamá, para eso está la abuela, te queremos mucho. Si existe, por ejemplo, la posibilidad de preparar a la niña como con una ceremonia, si tiene una hermana, con su mamá, con sus abuelas, y decirle, mira, existen estas posibilidades para cuando te llegue el periodo, entonces, qué son los tampones, qué son las toallas sanitarias, qué son los panties para el tiempo la menstruación, cómo te debes higienizar, que usar el jaboncito, que si quieres un jaboncito especial, pues también lo puedes hacer, que hay que usar el desodorante, ese tipo de cosas.